Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de música, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie de Impresiones sobre Jazz, esa serie en la cual les hablo acerca del jazz que a mí más me interesa: músicos, discos, películas, libros, documentales, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con ese jazz que a mí me fascina y que quiero a través de estos vídeos compartir con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un verdadero discazo. Podría decir que, como ustedes saben, si han seguido el canal durante un tiempo, a mí Bill Evans es uno de los pianistas que más me interesan, porque fue uno de los pianistas, uno de los músicos a través de los cuales yo entré en el jazz siendo adolescente, y conozco bien su discografía. Y este disco en dueto, es uno de mis discos favoritos de la discografía de Bill Evans. Bill Evans se une aquí a un gran guitarrista que es Jim Hall para grabar para el sello Blue Note un disco titulado Undercurrent. Y aquí está, esta es una edición de la Blue Note Collection que en España salía en los kioscos en los años 90, y bueno, tengo esta edición, que es una edición así más o menos barata, como pueden ver ahí en el precio, porque este es un disco que compré de segunda mano, pero tengo también, aunque no lo he encontrado en mis estanterías, que no están bien organizadas, una edición diferente que no aparece con este color así azulado, que era el color que unía a todos los discos de esta Blue Note Collection. Pero bueno, es el disco original, y por supuesto, bueno, si lo abrimos pues pueden ver que es un disco del sello Blue Note Undercurrent. Y en las notas de este disco Undercurrent de Bill Evans y Jim Hall, es una ya clásica colaboración entre estos dos músicos, el pianista Bill Evans y el guitarrista Jim Hall. Si abrimos el disco y leemos las notas, en esas notas el crítico David Rosenthal señala que una de las diferencias más notables entre la manera en que los músicos y los aficionados al jazz escuchan jazz reside en el nivel de atención que los músicos prestan a la interacción, que es superior, según Rosenthal, al de los fans. Es decir, los músicos prestan más atención a la interacción que se escucha en los discos de jazz, o en las sesiones de jazz, o en los conciertos de jazz, que los aficionados al jazz. A mí esto me parece una generalización, y me parece poco acertado, como en el caso de todas las generalizaciones, afirmar algo así, porque puedo asegurarles que la interacción entre los diversos músicos de un grupo es uno de los aspectos a los que como oyente más atención presto, y es también uno de los elementos que más me atraen y que más me han atraído siempre del jazz. Obviamente, mi nivel de conocimiento musical no es comparable al que puede tener un músico de jazz, y ya no digamos al de un Bill Evans o un Jim Hall, por supuesto. No estoy intentando compararme con instrumentistas o con músicos, y mucho menos de la talla de Evans o de Hall, pero esto no impide que la interacción entre los músicos que participan en una sesión sea uno de mis puntos de mayor interés como oyente. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que se me escape la forma en que los músicos de jazz interactúan. Y en este disco, en un disco como Undercurrent, en el que se establece un diálogo entre piano y guitarra, entre guitarra y piano, y que se construye además a partir de los diferentes caminos por los que transcurre ese diálogo musical, todavía menos. Es decir, no se puede escuchar este disco sin prestar atención a esa interacción, con lo cual discrepo de lo que escribe Rosenthal.
Al acercarse a Undercurrent, y no hay que olvidar que Jim Hall y Bill Evans grabarían posteriormente otra colaboración, en este caso para Verve Records, que se titula Intermodulation, conviene acercarse a Undercurrent encuadrando el álbum en el contexto que lo hizo posible. Se grabó en Nueva York en 2 sesiones, en abril y en mayo de 1962, y unos meses antes, en julio de 1961, el contrabajista Scott LaFaro, uno de los más importantes colaboradores de Bill Evans, había fallecido trágicamente en un accidente de coche cuando contaba tan solo 25 años. La tragedia, claro, como es lógico, afectó profundamente a Bill Evans, que tardó un cierto tiempo en regresar a la escena del jazz y en volver a grabar como líder. Y eso, lo de grabar como líder, en este caso, bueno, en dúo, porque evidentemente Jim Hall también es líder en esta sesión, estamos hablando de un dúo, de una conversación, de un diálogo entre estos dos músicos. Esto ocurre precisamente con este disco a dúo con Jim Hall, con quien Evans había coincidido, por cierto, en 1959 como profesor en la Massachusetts School of Music, la Escuela de Música de Massachusetts, y también de forma más informal en reuniones de músicos en casa del pianista George Russell. Por cierto que George Russell es un interesante músico que tendré que traer también en algún momento a estas impresiones sobre jazz. Rara vez habían tocado en público Bill Evans y Jim Hall, pero a pesar de esto surge en cierto momento la idea de grabar un disco juntos, y ese es el germen del disco que tengo aquí en mi mano, Undercurrent, editado en su momento no por Blue Note, sino por el sello United Artists, y posteriormente reeditado por Blue Note. Por eso tengo aquí en CD esta edición de la Blue Note Collection. No es un disco originalmente editado por Blue Note, pero sí posteriormente lo reeditaría. Originalmente los ejemplares originales de este disco llevan el sello de United Artists. La fotografía de la cubierta, por desgracia, prácticamente no se puede discernir en esta versión azulada, pero nos lleva a interpretar el título Undercurrent como corriente submarina o corriente subterránea, pero podríamos tener en cuenta también la acepción que esa palabra en inglés tiene de trasfondo, de algo que se sugiere de manera sutil, lo cual bien podría hacer referencia precisamente a esa sutil interacción entre el piano de Evans y la guitarra de Hall, que en este disco se establece de principio a fin. Sea como fuere, trasfondo o corriente submarina o subterránea, el resultado es una pequeña obra maestra, a mi juicio, uno de los mejores y más celebrados discos de la producción de ambos músicos. Lo que tenemos aquí es un diálogo, un intercambio de ideas, una interacción que provoca que estos dos jazzmen se inspiren mutuamente. Undercurrent es un álbum introspectivo que crea una atmósfera intimista, un intercambio sosegado entre estos dos músicos que en todo momento se entienden muy bien y se inspiran el uno al otro. Si en el disco de Bill Evans, Conversations with Myself, Conversaciones conmigo mismo, si en ese disco Bill Evans sostiene un monólogo consigo mismo gracias a la técnica del overdub, es decir, grabar y después sobre lo grabado volver a grabar, aquí nos encontramos con una conversación franca, fluida, tranquila y realmente sin ningún tipo de obstáculos. Se trata de dos músicos que se caracterizan por la sutileza, por el impresionismo y por ese sabio uso de los silencios. Esta idea de que lo que se dice
es tan importante como lo que no se dice, o lo que no se toca es tan importante como lo que sí se toca. Esos momentos de silencio que añaden dramatismo y todo tipo de sensaciones a la melodía que están interpretando. Una idea realmente impresionista, ese uso de los silencios, y claro, debido a ello existe entre Hall y Evans un terreno común sobre el que cimentar esta conversación. Y esto me lleva a la literatura, porque si en el prefacio a sus Lyrical Ballads, publicadas en 1802, el poeta inglés William Wordsworth definía la poesía como el exceso espontáneo de emociones poderosas y como la emoción recogida en la tranquilidad. Esta es una frase muy famosa de Wordsworth. La poesía es esa emoción recogida en la tranquilidad. Si esto es así, hay una conexión con el romanticismo inglés en este disco, porque la música que crean aquí Evans y Hall puede definirse en cierto modo como poesía, como la emoción que surge de la tranquilidad y de la comprensión mutua entre dos excelentes músicos que se encuentran en perfecta armonía, en perfecta sintonía. Y a ello ayudan, por supuesto, los standards que conforman la mayor parte del repertorio. Si abro el disco y les enseño el repertorio, que seguramente conocerán porque estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado muchas veces este disco y lo conocen bien, pues ahí pueden ver que el repertorio incluye todo tipo de standards. My Funny Valentine, I Hear a Rhapsody, Stairway to the Stars, I'm Getting Sentimental Over You, Darn That Dream. Bueno, todos esos son estándares. Bueno, la parte posterior de esta edición, pues la verdad nunca me ha gustado demasiado y por eso prefiero abrir el disco y que vean la parte interior. La mayor parte del repertorio, como ven, está conformada por standards y el disco ya se abre con My Funny Valentine de Rodgers y Hart. Y generalmente este es un tema que se interpreta como una balada, porque es una balada, pero en manos de Bill Evans y de Jim Hall aquí se convierte en una brillante y risueña pieza a tempo acelerado, una interpretación que exprime todas las posibilidades expresivas de una melodía muy bien conocida. Hay muchísimas versiones de My Funny Valentine, tanto instrumentales como vocales. Es un tema que se relaciona mucho con la versión vocal de Chet Baker vía Frank Sinatra, porque en los discos vocales de Chet Baker de los años 50 hay mucho de Sinatra. De hecho, la mayor parte del repertorio son temas de alguna manera introducidos o cantados ya antes por Frank Sinatra. Pero bueno, My Funny Valentine, hay todo tipo de versiones también instrumentales. Y aquí nos encontramos con una que no está atacada desde una óptica baladista, sino que tiene un tempo mucho más acelerado, y además tenemos en la reedición en CD que aquí tengo en mis manos dos tomas distintas para disfrutar esta My Funny Valentine. Lo contrario ocurre con I Hear a Rhapsody, que se ralentiza mucho más de lo normal, y esto nos ofrece la oportunidad de apreciar una arista diferente de este tema. Generalmente es un tema que se relaciona con las big bands de los años 30 y 40 y evidentemente siendo música de baile se tocaba a un tempo más acelerado, pero aquí se ralentiza y esto marcará la tónica del resto del disco, que potencia sobre todo esos momentos de tranquilidad en los que florece la interacción entre piano y guitarra. Y como en toda conversación valiosa, Evans y Hall se escuchan, se apoyan, se inspiran mutuamente sin que decaiga en ningún momento el interés para el oyente por aquello que están
creando. Esto lo escuchamos, por ejemplo, en el vals Dream Gypsy y en la callada, reflexiva y contenida versión de Stairway to the Stars, Escalera a las Estrellas, una pieza que se encontraba entre las favoritas de un Bill Evans que la grabaría en más de una ocasión, cosa, desde mi punto de vista, en absoluto extraña, porque arrancaba de Stairway to the Stars una enorme belleza melancólica siempre que se acercaba a este tema, y en esta versión pues ocurre exactamente eso. I'm getting sentimental over you. Me estoy sintiendo sentimental por ti. Que por cierto era la sintonía de la orquesta del trombonista Tommy Dorsey. Aquí se acelera un poco más el paso en I'm Getting Sentimental Over You, añadiendo en el solo introductorio de Evans elementos del blues que Jim Hall entiende muy bien y hace suyos también en su solo. La melodía de este tema se difumina por momentos para resurgir con fuerza cuando uno menos se lo espera. La compenetración, además, entre piano y guitarra va a ser máxima en Romain o Romain, si lo pronunciamos en francés, pieza de Jim Hall, en la que el crítico Dave Rosenthal, que bueno, escribe las notas, como ya he comentado, David Rosenthal en Romain escucha ecos ravelianos, ¿sí?, de Maurice Ravel, y es un tema, este Romain, que ya había grabado en 1960 el Modern Jazz Quartet. La reedición en CD que aquí está nos ofrece dos tomas bastante semejantes, con algunos momentos en los que Bill Evans y Jim Hall incluso parecen estar tocando al unísono. Volvemos a territorio del vals en Skating in Central Park, patinando en Central Park, referencia por supuesto a la ciudad de Nueva York, una composición en este caso de John Lewis, precisamente, el pianista del Modern Jazz Quartet, en cuya grabación original habían participado Bill Evans y Jim Hall, precisamente. Cuando la grabó el Modern Jazz Quartet, en esa grabación Evans y Hall habían participado, y quizá esa pueda ser la razón por la que decidieron incluir Skating in Central Park en este disco, porque bueno, era un tema que al menos habían tocado juntos ya en alguna ocasión. Recordemos que Bill Evans y Jim Hall no habían tocado en público demasiado, no habían tocado juntos mucho realmente antes de este disco, y este sí que era un tema que pues era territorio conocido y territorio común para ambos. Y el disco se cierra con una versión particularmente lenta, conversacional, de la balada Darn That Dream, interpretada además con una suavidad que nos hace pensar casi en dos músicos que reflexionan para sus adentros en voz baja, pero sabiendo que siguen escuchando las meditaciones el uno del otro. Una manera magnífica de terminar un disco que a mí me parece realmente impresionante y muy recomendable. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero que sirva este vídeo, como siempre digo, como invitación a descubrir, redescubrir, escuchar este Undercurrent de Bill Evans y Jim Hall. Y decir que este disco es un clásico, a mí me parece que es quedarse cortos, decir lo obvio. Llegó el disco en un momento difícil de la vida y de la carrera del pianista Bill Evans, que no podría haber encontrado un mejor interlocutor en esos instantes que Jim Hall. Le faltaba Scott LaFaro, y eso es duro, porque la muerte de LaFaro fue trágica, totalmente inesperada, demasiado joven, y se quedaba Bill Evans sin
un compañero, un amigo y alguien con quien se entendía muy bien, pero se entiende de maravilla aquí también con Jim Hall. No podría haber encontrado a un guitarrista con el que se pudiese haber encontrado más a gusto que Jim Hall. Y las conversaciones sosegadas, meditativas, mutuamente empáticas entre estos dos hombres construyeron un disco en muchos sentidos único, un álbum que jamás sería posible sin la capacidad que tienen ambos músicos para escucharse mutuamente. Una pequeña obra maestra de la que mis oídos jamás se cansan. Yo esto siempre lo digo sobre los periodistas también. Cuando entrevistan a alguien es necesario que sepan escuchar lo que dice esa persona, no intentar meter las preguntas que ya tienen preprogramadas, ¿no? Hay que escuchar lo que dicen los demás cuando uno conversa con ellos. Y esto es lo que hace Bill Evans. Evans escucha a Hall, Hall escucha a Evans y el resultado es que hay una comprensión mutua, una inspiración mutua, una conexión evidente a lo largo de los temas que conforman este disco. La música que encierran sus surcos es una verdadera maravilla. Estoy seguro de que conocen este disco de Bill Evans y Jim Hall. Disco único, magnífica portada, a pesar de que no podemos apreciarla demasiado en esta versión, ¿no?, que aquí tengo, pero es un disco que yo, pues es de esos discos que no, siempre lo digo, que no puedo escuchar solo una vez. Cuando llega al final, le vuelvo a dar al play, vuelvo a poner la aguja en el inicio, aunque bueno, este no es un disco que tenga en vinilo, pero bueno, le vuelvo a dar al play cuando se termina el disco y lo escucho al menos 2 veces seguidas. Y es un disco que además uno escucha con enorme placer, pero también en absoluto silencio, prestando muchísima atención a esa interacción que existe entre Bill Evans y Jim Hall, que es realmente el motor que pone en marcha y hace posible este verdadero discazo. No sé qué les parece este disco Undercurrent de Bill Evans y de Jim Hall. No sé si tienen otros discos de Bill Evans o de Jim Hall que les parecen también recomendables. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Podemos entrar en una conversación, en un intercambio de ideas, visiones, opiniones a través de esos comentarios que en YouTube permiten que haya una dimensión interactiva y que a mí eso es algo que me interesa mucho. De todos modos, si no conocen el disco, se lo recomiendo, invito a su escucha porque es maravilloso. Bill Evans al piano, Jim Hall a la guitarra para United Artists y después reeditado por Blue Note este verdadero discazo Undercurrent. Y si les gusta, por supuesto, escuchen también Intermodulation, disco de unos años posteriores, unos cuantos años después, grabado no para United Artists o para Blue Note, sino para el sello Verve. Termino así este vídeo, esta nueva entrada en las impresiones sobre jazz que he grabado aquí en el salón de mi casa en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, en directo, sin ningún tipo de copyright, hacia finales del mes de abril del año 2025. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Les animo a que sigan escuchando buen jazz, a que escuchen a Bill Evans y a Jim Hall o a cualquier músico de jazz que a ustedes les parezca interesante, porque ya lo dijo el gran Duke Ellington, ya lo dijo el no menos grande Billy Strayhorn, don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por seguir estos vídeos y nos vemos en la próxima ocasión en estas impresiones sobre jazz en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.